doy la clave cómo es, y que se fijen cómo es, porque no es nomás trabajar por trabajar, ¿no? Tienen que conocer. Desde el principio del corte del maguey, tienen que conocer el maguey, las, las calidades del maguey, la raza del maguey, ¿sí? Todo eso. ¿Sí? Muy bien. Es de aquí nosotros, allá ven. No, de contrario, no, al contrario. Estamos contentos, bien recibidos. Pasaron grande, pero chiquito. Recuerdo bien que mi maestro, cuando nos entregó nuestros papeles, el certificado que pues nunca se había visto acá, nos dijo que éramos como unos pajaritos y un rollo que se avienta, ¿no? El director. Dice, si ustedes son campesinos, sean buenos campesinos. Si ustedes llegan a ser maestros, sean buenos maestros. Si son, dice, palenqueros, porque como eso ha sido la tradición acá, sean buenos palenqueros. Dice, hasta los voy a ofender a lo mejor, pero si son borrachos, sean buenos borrachos, sin pelear y esas cosas, ¿no? Árbol de las maravillas es el maguey, del que suelen escribir milagros, de que da agua, y vino, y aceite, y vinagre, y miel, y arrope, hilo y aguja, y otras 100 cosas. Así escribe del métl o maguey el jesuita José de Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias. Y hablando de sus jugos apunta: es un licor que se bebe como agua, y es fresco y dulce, y dejándolo acedar se vuelve vinagre, y apurándolo más al fuego se vuelve como miel, y es de buen sabor y sano, y a mí me parece es mejor que arrope de uvas. El hombre mesoamericano conoció el maguey hace más de 10.000 años, pero el antecedente de esta planta prodigiosa se pudo haber originado aquí 200 millones de años atrás. Linneo llamó a esta planta agave, palabra griega que significa noble y también admirable. Alejandro von Humboldt dijo de ella: es la más útil de todas las producciones que la naturaleza ha concedido a los pueblos de América septentrional. Y no es para menos. El maguey es alimento y vestido, da cobijo, mitiga la sed, bebida ritual. Su sangre acerca al hombre al cielo y a la tierra, a la vida y a la muerte, a sí mismo y a los dioses. Del maguey brota el vino de los fuertes, el agua de fuego, el mezcal. Desde Dakota del Norte, en Norteamérica, hasta Bolivia y Paraguay, en América del Sur, 273 especies de agave
florecen en el continente americano. La mayor parte, 205 especies, crecen en llanos y serranías áridas y semiáridas de la República Mexicana, en estados como Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Jalisco. 31 especies prosperan en Oaxaca, la tierra tradicional del mezcal. De ellas, 6 son endémicas y otras 12 se dan también en algún otro estado de la República Mexicana. El agave mezcalero es propio de los valles centrales de Oaxaca, mas se pueden encontrar agaves en la costa, así como en la alta serranía, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Aquí, en esta tierra, cuya capital los conquistadores españoles llamaron Antequera, muchos productores utilizan el agave Angustifolia jau, que ellos llaman espadín, para elaborar su mezcal. Pero existen cuando menos 10 especies que indios y mestizos trabajan desde hace siglos, entre ellas el Potatorum suc, un agave silvestre y hermoso, origen del incomparable mezcal Tobalá. En cada comunidad prehispánica y de acuerdo a su lengua tenían este nombre particular. Por ejemplo, los náhuatl mencionaban a Met en general, zapotecos Toba en general, y por eso aún hay el Teolomet o Tobalá, por decir algo. Pero bueno, cada una de las comunidades, cada uno de los pueblos dio un nombre específico al maguey de acuerdo a las propiedades y las virtudes. Como dice acertadamente el escritor oaxaqueño Andrés Enestrosa, no existen pueblos dichosos. Desdichado y abismal, el hombre necesita siempre de otra realidad, de poderosos estimulantes que le empujen a seguir viviendo. El arte es uno de ellos. El vino es otro, no menos importante. Desde hace milenios, el hombre mesoamericano conoce las propiedades embriagadoras de ciertas plantas, frutas, raíces y cortezas una vez que éstas fermentan. De todas ellas, ninguna como el agave. De la Trovirensis carwinski, llamado maguey manso, los antiguos mexicanos extraían una bebida dulce que al fermentarse se convertía en pulque, el alimento sagrado de reyes, caciques y castas gobernantes. En Oaxaca, los indios cocinaban las pencas u hojas de maguey para luego fermentar sus jugos en agua, obteniendo así el llamado tepache. A esta bebida, al parecer, también se le llamó mezcali. Ya el franciscano Torillo de Benavente, Motolinía, nos informa de un brebaje obtenido del cocimiento y fermentación de las piñas o corazón del maguey. Por su parte, el encomendero de Miahuatlán, Oaxaca, en una relación de 1580, señala igualmente que el mixcal se elabora a partir del cocimiento del corazón o cabeza del maguey. La conquista española, consumada con la caída de México Tenochtitlan en 1521, provocó cambios profundos en la vida de los pueblos indios. Los españoles trajeron consigo su visión del mundo, su Dios y su santoral, sus formas de vestir y de comer, sus rituales de la vida y de la muerte, y sus vinos y aguardientes. Siglos atrás, los árabes habían inventado el alambique de vidrio y de cobre para la destilación de sus esencias y perfumes. Los europeos lo transformaron en un instrumento para destilar bebidas a las que, por una reminiscencia de la alquimia, se les llamó espirituosas. Pero inicialmente como medicinas. Pero ya entonces poco a poco su uso se sacraliza, digamos, y los farmacéuticos pasan a ser taberneros. Inventan la manera de crear un potente alcohol diferente al vino, más potente, más barato, y que se puede hacer prácticamente con cualquier tipo de elementos naturales.
Pero por otra parte, bueno, los antiguos mexicanos no tenían la tecnología para hacer alambiques, pero ellos adoptaron y adaptaron el alambique con material de la región, que fundamentalmente son ollas de barro, que son ollas superpuestas, y sucedió igual que en Europa. Como no había orujo de uva, o no había granos suficientes para hacer de trigo, como para destinarlo a una producción de bebidas alcohólicas, bueno, de repente, ¿quién, cuándo? No sabemos. Alguien descubrió que se podía destilar el corazón del maguey, y así nació el mezcal. Las constantes prohibiciones tenían, como siempre, un trasfondo económico: la competencia de los destilados locales con los aguardientes peninsulares, algo que los productores y comerciantes hispanos no estaban dispuestos a permitir. Paradójicamente, la producción de alcoholes en el Nuevo Mundo representaba una importante fuente de ingresos para la Real Hacienda. Voces a favor y en contra se dejaron escuchar a lo largo del virreinato. La corona quería tener a su nueva colonia como nuevos tributarios, pero para venderles también cosas, productos de la Nueva España. Entre estos productos estaban los aguardientes. Y por eso durante toda la colonia prohibieron la fabricación de aguardientes o de chinguirito, que es lo que conocemos ahora como ron, una bebida a partir de la caña. Y en general, todo tipo de bebidas estaba prohibida, excepto el pulque, porque el pulque le permitía tener un control hacendario y recursos importantes para la colonia, ¿no? Como fuere, clandestina o abiertamente, el mezcal y otras bebidas destiladas nunca se dejaron de producir. Cuando la iglesia amenazó con excomuniones, los divertidos bebedores, al solicitar un mezcal, pedían una excomunión. En un catálogo del siglo XVIII aparecían poco menos de 100 bebidas espirituosas elaboradas en Nueva España. El ingenio y la creatividad de los indios mesoamericanos, una vez más, se ponía de manifiesto. Este don maravilloso de adaptación e inventiva dio lugar, entre otras cosas, al arte barroco americano. Este mismo don permitió a los indios sustituir el alambique de cobre europeo por uno de barro pocas décadas después de consumada la conquista española. En ese momento, para alegría de aquellos hombres y deleite del espíritu universal, nace definitivamente el mezcal. El antecedente prehispánico del mezcal es el ya mencionado mezcali o agave cocido, que se usaba como alimento o para preparar una bebida fermentada ligeramente alcohólica. Las piñas, una vez partidas, se cocían como se cuecen actualmente para la elaboración artesanal del mezcal. En la fábrica o palenque, levantada cerca de un río o arroyo, los mezcaleros abren un hueco en la tierra de aproximadamente 2 metros de profundidad y 4 metros de diámetro y lo revisten de piedra. Las piñas de maguey se colocan en el hoyo, previamente calentado con leña de encino, la cual a su vez ha sido cubierta con piedras de río, para conservar el calor sin que las piñas tengan contacto con la leña. Las piñas se cobijan con fibra de maguey seco, petates, pencas u hojas de maíz, y posteriormente todo se cubre con la tierra de la misma excavación. 3 días después, los almidones de las piñas se han transformado en azúcares. Dotados de una sabiduría ancestral, los mezcaleros saben cuándo las piñas han alcanzado su cocción ideal y proceden a abrir el hoyo para sacarlas. Las piñas ahora son parduzcas
y dejan escapar un aroma ahumado y dulce que el mezcal ya elaborado conserva aún después de su doble destilación. Va a salir un mezcal, pero dulce, sabroso. El proceso del mezcal es, tenemos un horno de tierra que vemos aquí, es el cocimiento de maguey. A los 3 días, hasta 4 días, se lo sacamos y ya se coció como este maguey que tenemos acá. Este es ya un maguey bien cocido para molerlo en el molino, jalando por un animal. Son pocos los palenques que aún utilizan la canoa de tronco de árbol o de piedra. La mayoría se vale de molinos o norias de piedra, jaladas por caballos o bueyes según el tamaño del molino. El jugo y el bagazo o fibra de las piñas molidas pasa ahora a las tinas de fermentación. Antiguamente, estas podían ser huecos horadados en las rocas, troncos huecos o pieles de toro enteras, las cuales se colgaban como hamacas y semejaban al mismo toro colgado de sus patas. Actualmente, la fermentación tradicional se realiza en tinas de madera como las que se observan. El proceso dura varios días, según las condiciones del clima. Los mezcaleros tradicionales nunca utilizan productos sintéticos para acelerar la fermentación. Después de esa molienda que ya se le pasan las tinas de madera que vemos acá. Ahí se fermenta, ahí se da la fermentación. Depende del tiempo, la fermentación, ya cuando está de punto le echamos agua a revolverlo bien y a pasarlo a la olla de los alambiques que tenemos acá. Es cuando empezamos la destilación, de la primera destilada del tepache, le llamamos esto. El siguiente paso es la destilación. El alambique de ollas superpuestas, como el de este palenque de la región de Totomachapan, es idéntico al que se usaba en la época colonial. Generaciones de cultivadores y productores han transmitido su sabiduría artesanal para que hoy sea posible disfrutar de un mezcal puro, cuya riqueza y sabor no tienen precio. Esta olla sin fondo hace las veces en los estudios científicos, ¿cómo se llama eso? Hace las veces de una cámara de gas. El vapor de la olla de carga que está abajo sale dando vueltas en más capacidad. Cuando ya no cabe acá, empieza a salir en líquido, condensa con el agua que cae acá. Este caso tiene fondo, nomás el agua pasa, nomás para enfriar, y sale en líquido, puro vapor condensado. Después todo ese líquido se vuelve a depositar en las ollas, se limpia bien, se llena de puro líquido, y entonces sale el mezcal minero ya destilado. Existen instrumentos para medir gradación, calidad, niveles de metanol y otros requerimientos para obtener un mezcal en su punto ideal. Sin embargo, los productores artesanales usan solo su intuición, su conocimiento centenario y este sencillo carrizo perforado, cuya utilización semeja a una suerte de pases mágicos. Teniendo así con esta perla, cuando se tapa aquí en esta jícara, está en este grado, ya se da uno cuenta qué grado tiene. Sí, ya se da cuenta que sí, la medida que tome uno. Cuando no se hace perla también está fuerte, y cuando se hace esta medida, está bien la medida que tome uno. Este largo procedimiento, de principio a fin, es en realidad un elaborado ritual y responde a una necesidad casi religiosa. Para el mezcalero artesanal, la elaboración paciente de su mezcal es, así, sagrada.
Las primeras gotas de la destilación se ofrendan a la tierra trazando una cruz. Es un símbolo del cristianismo, pero también de los puntos cardinales de la región primigenia de los indios dentro del sincretismo singular de los pueblos de Mesoamérica. Actualmente, la mayoría de los palenques utilizan el alambique de cobre, aunque los mezcaleros que no se han dejado seducir por el comercialismo mantienen intocable la destilación del mezcal en ollas de barro. Los sabores del mezcal son también caminos hacia el placer y el gusto por la vida. Caminos de conocimiento y de celebración de lo oscuro y lo luminoso. Antes hicieron zapatos, antes hicieron ropa, antes hicieron papel, antes hicieron medicina, todo eso. Tejidos. Entonces, eso, bueno, Ahora nos los estamos... Bueno, te voy a decir una cosa. Si quieres ir... Bebida del bien y del mal. Nace de una planta inocente y hermosa. Sus sabores son formas de afirmar el mundo, de decir sí y estallar en risa, en danza de amor o de furia, sensualidad o ligereza. Cada sabor es un color, cada color es un destello, luz que ilumina el campo, el agua, el viento, luz del mezcal, luz de luna, melancolía de fauno oaxaqueño. El mejor mezcal es cuando tiene uno enfrente. Claro, sí es mezcal. Y después viene la gran cantidad de posibilidades que tiene la geografía, el mismo productor, los mismos magueyes, el mismo proceso de producción. Entonces hay una gran y aparte de eso, ¿no es estado, la compañía? ¿Con quién? Claro, sí, pero ahorita no tengo una...